Dios nos guarde. Hoy se está celebrando también a las 6 de la tarde la fiesta de tabernáculos. Nosotros, como somos pueblo gentil, no conocemos casi mucho de las fiestas, pero miren, hermanos, no solo es la de las trompetas, son 7 fiestas y todas son tan importantes, hermanos. No nomás las que nosotros queramos guardar o pues ahora sí que aceptar. Entonces son 7 y las 7 son tan importantes, hermanitos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entender un poquito más de la fiesta de tabernáculos, fíjese, de lo que el Señor hace a través de ella. Ya vemos que cada fiesta tiene un propósito de Dios en relación a la salvación y que tiene una obra de Dios, ¿verdad? Cada fiesta. Y esta fiesta, vean a ver qué tan importante es, ahorita que lo entiendan, hermano. Entonces, pues vamos a hacer una oración primero y luego abran su Biblia, Éxodo 35, 4. Que Dios les bendiga a todos. Ahora, qué importante es esta fiesta, hermanitos. Y ahora sí que para la iglesia sobre todo, más que nada. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Señor Jesús, sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tú has instituido estas fiestas, Señor, para que sepamos anticipadamente las cosas que vas a hacer. No permitas que tus pueblos sigan, Señor, sin conocimiento, ni tampoco, Señor, menospreciando estos días que son especiales, Señor, que son donde tú también manifiestas tu gloria, tu poder, tu amor, tu obra sobre nosotros, Padre. Por favor, Señor, abre el corazón de tu pueblo, de tus hijos, que veamos, Señor, todas las cosas que nos has dejado escritas y lo que tenemos para nosotros, porque es para nosotros la herencia, Señor. Es para nosotros las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por este día precioso, hermoso que hoy tenemos, Señor, tu tabernáculo, tu fiesta. Señor, enséñanos a honrarla, Señor, a recibirla como tú nos la das, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen Éxodo 35, 4? Aunque mire, antes de leer estos versículos, quiero dar una pequeña introducción. Nosotros sabemos que cuando salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés que suba ¿a dónde? Al monte y que ahí les va a dar las tablas, ¿verdad? Y que tarda 40 días. ¿Y qué fue lo que pasó después? El pueblo de Israel se desesperó e hicieron un ídolo, e hicieron una fiesta según a Dios, ¿verdad? Y el Señor se hace un juicio, pero primero Moisés dice, ¿verdad? Tiene que volver a subir otra vez. Tiene que volver a subir. ¿Sí saben eso, verdad? Otros 40 días y 40 noches para el perdón. Porque el pueblo no sabía si Dios los iba a perdonar o no. Entonces Moisés vuelve a subir otros 40 días allá para que Dios le dé las tablas, otras tablas, porque las rompió y regresa. Y ya sabemos que Dios los perdonó ese gran pecado. Entonces, después de que Moisés ascendió al monte la segunda vez por 40 días y noches, y luego desciende, y precisamente desciende con el perdón. ¿Y qué es lo que representa Yom Kippur? El martes, los que estuvieron aquí. El martes se celebró en Israel el Día del Perdón, Yom Kippur, que significaba que Dios les había perdonado el pecado del becerro de oro. Entonces regresa Moisés ya con el perdón
y con las nuevas tablas. Pero dice aquí que después el Señor luego al siguiente día les dio instrucciones para hacer el tabernáculo a Dios. Ahora sí, después de esa instrucción, les dice que le hagan un tabernáculo donde Él iba a estar, su presencia. ¿Sí? Y aquí en el 35:4 habla sobre lo que Dios les pidió. Mire, si Él hubiera querido, hace el tabernáculo y aparece ahí, ¡fum! Pero Dios les dijo que tenían que dar cada uno de todo lo que ellos tenían, lo que Dios les pedía para hacer el tabernáculo. Dice, después de eso, inmediatamente les dice, me van a hacer un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. Y dice aquí, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, y todo lo que Dios le dijo a Moisés que iba a estar dentro del templo. Entonces aquí vemos que Dios les está pidiendo esto, y luego en el versículo 20 abajo, el pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazalete, toda clase de joyas de oro, todo, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y nos sigue hablando toda ofrenda que tuvieron que llevar los hijos de Israel. Y luego en el versículo 36:2 dice, Dios escoge y hacemos a 2 hombres para hacer la obra. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Fíjese un caso, ¿verdad? Porque aquí lo que hacemos es al contrario, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y luego ya habla cómo se fue construyendo todo el templo, el tabernáculo. Aquí lo importante es que después del perdón se le ordena hacer ese templo. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacer el templo? El tabernáculo, que Dios iba a habitar en medio de ellos. Era un tabernáculo para habitar en medio del pueblo. Y empezó la construcción del tabernáculo por medio de las ofrendas del pueblo. Y según los judíos, esta fiesta tiene diferentes nombres. Uno de ellos es la fiesta del regocijo. ¿Por qué? Porque ellos después del perdón, pues claro, fíjese, nadie sabía de ellos si Dios iba como que quiere llorar, ¿vale? No. Si Dios les iba a perdonar o no. Tan solo hizo un juicio con 3,000 personas ahí.
y no sabían si los iba a perdonar. Por eso esas fiestas primeramente viene el arrepentimiento, todos esos 40 días en lo que otra vez, y luego ya con el perdón. Después, Yom Kippur, viene el gozo. Esta fiesta se le llama la fiesta del regocijo. ¿Por qué? Por el perdón que recibieron del Señor. Se le llama, dice, la fiesta de la recolección de fruto, porque también en esta fiesta se recolectaba. El martes vimos en la cuestión agrícola los frutos de los árboles. Y también habla, dice, se llama la fiesta de las naciones. Ahorita van a ver por qué. Fiesta de la dedicación y fiesta de las luces. ¿Por qué de la dedicación? Todo esto está como es parte de esta fiesta. La fiesta del regocijo, porque ya había pasado el tiempo, el arrepentimiento y el perdón y la promesa de entrar a la tierra prometida, ya. Entonces, claro, era una fiesta en la cual ya había pasado el periodo, ¿verdad? De todo lo que ellos habían hecho y ya libres también de Egipto y con la promesa ya de entrar a la tierra. Pero fíjese, ahorita va a ver usted más abajito cómo Tabernáculos nos muestra, nos está mandando sobre el tiempo del reino mesiánico de Jesucristo del milenio, tanto para Israel como a la iglesia. Es una fiesta que tiene un cumplimiento final para antes, o sea, los 6,000 años para entrar al milenio. Es una fiesta que va a tener un cumplimiento final para Israel y ahorita van a entender también para nosotros en alguna forma. Ahora, aquí si nos damos cuenta cuál es el propósito, yo como que oigo, quiere llorar. Hay otra causa, otro propósito de esta fiesta, que el Señor les ordena primeramente, ¿verdad? Construir una tienda, lo llaman un Sukkot, una tienda, con el fin y el propósito de que Él estuviera con ellos en el desierto. O sea, que la presencia de Dios, fíjese, ya va entendiendo qué bendición. No nomás decir, te doy la tierra y ya te bola. No. Aquí Dios quería estar con ellos y que ellos se dieran cuenta que Dios iba a estar en medio de ellos, su presencia. Ahorita necesito a decir algo bien importante, ¿verdad? Sobre la presencia de Dios. Entonces aquí lo importante del Mizcán o de la tabernáculo, ¿sabe? Que no nomás era por hacer un templo y ya, como la gente cree que hay por hacer un templo. No. Sino porque allí va a estar la presencia de Dios. ¿Ya entendieron? La importancia de eso era que la presencia de Dios iba a estar ahí en el Espíritu. No solo la promesa de la tierra y de la libertad, como nosotros solamente queremos ver las promesas materiales, sino la presencia de Dios, ¿dónde? En su pueblo. Entonces, la promesa de la presencia de Dios, no solo la promesa de la tierra y de la libertad, sí, son una gran bendición, pero sí, sino que la presencia de Dios iba a ir con ellos día y noche, que no se iba a apartar y Él se los mostraba a través de la nube y del fuego, ¿verdad? O sea, la presencia de Dios. Y luego si ustedes leen, ya no podemos leer, ¿qué pasa cuando inauguran el templo? Cómo la presencia de Dios vino, ¿verdad? En poder y nadie podía entrar, o sea, ¿quién podía hacer eso? Y ahí estaba manifestando la presencia de Dios. Esta es la enseñanza principal de tabernáculo, hermano. Esta es la principal enseñanza. Y a la vez vemos la voluntad, la bendición de Dios de ir con ellos, estar todos los días. Imagínense, qué promesa, ¿no? Tan grande, decir, yo voy a estar con ustedes. Los voy a acompañar todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar con ustedes. Fíjese, ¿usted cree que siendo Dios mismo y estando en un pueblo malo, pecador como nosotros y todos, estar la presencia de Dios, cree que más bendición pudieron haber tenido aunque la tierra y todo? No. La bendición de ir con ellos, estar todos los días en medio de ellos en un tabernáculo. No lo podían ver, ¿verdad? Pero ahí estaba la presencia de Dios y ellos se podían acercar.
a ese lugar, ¿verdad? A través de los sacrificios y los sacerdotes y para recibir todo tipo de bendición. O sea, ir en medio de ellos. Ahora, pero aquí fue no solo en el desierto, ¿verdad? Primeramente en el desierto, imagínense, ¿verdad? Ir en el desierto. ¿Quién quiere ir al desierto? ¿Verdad? Estar ahí con alguien. Bueno, Dios sí quiso estar con ellos en el desierto por 40 años. Pero ¿sabe qué? Aquí viene la cuestión, que no solo era estar con ellos en el desierto, sino que ese tabernáculo, aunque era tan sencillo como lo hizo Moisés, ¿verdad? Siguió estando, ¿dónde? En la tierra prometida. Una vez que ellos entraron, el tabernáculo estuvo en medio de ellos. ¿Sí? No solo fue su presencia en el desierto, sino en la tierra. Dios seguía estando con ellos en la tierra prometida, en el tabernáculo. ¿Ya están dando cuenta qué importante es el tabernáculo? No son las bendiciones materiales, sino lo más importante era que la presencia de Dios, seguir habitando con ellos, a pesar de ellos ser tan rebeldes y todo lo demás. Sin embargo, ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Su presencia entró, estuvo con ellos en la tierra. Nosotros ya sabemos cómo ese tabernáculo estuvo en ciertos lugares antes de estar en Jerusalén, con aquel arca y los sacrificios. Y el pueblo tenía que ir al lugar donde estuviera el arca, que estaba representando, y el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios. Entonces no solo estuvo con ellos en el desierto, hermanos, sino en la tierra prometida y en tiendas, porque Él estuvo habitando en tiendas, a pesar de que ellos ya habían entrado a la tierra prometida. Él seguía habitando en ese lugarcito insignificante en comparación de los grandes templos que siempre ha hecho el chamuco. Hasta, ya sabemos la historia, ¿hasta qué pasó? Hasta que David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué? Tuvo en su corazón decir, ¿cómo es posible que Dios esté en un lugar así, tan insignificante, mientras nosotros estamos en nuestras casas y en todo lo demás, y las casas que tenían los reyes en aquel tiempo, ¿me entiendes? ¿Sí? Hasta que David tiene el deseo de construir un templo fijo en Jerusalén. Fíjense qué importante, hermanos. Y realmente, bueno, yo creo a ver si lo entendemos. Donde iba a estar la presencia de Dios, ya no tenía que estar en aquel lugar movible para todos lados, sino en un lugar fijo, en este caso, en Jerusalén, y donde le construye un lugar. Pero fíjese cómo el pueblo de Israel, a medida que pasó el tiempo, y esto pasa también con la iglesia. Al principio había mucho interés, deseo, obediencia a Dios, y hacían sacrificios y todo. Pero ¿qué pasó cuando entran ya a la tierra prometida y empiezan su trabajo, sus negocios y todo lo demás? Empiezan a perder el interés del templo por la presencia de Dios. Empiezan a perder, ¿verdad? Israel perdía la visión de la presencia de Dios en medio de ellos en el templo y su obediencia a todo lo que requería Dios. ¿Sí se dan cuenta? Fíjese, empezaban a decir, a menospreciar, a hacer un lado, ya no iban a las fiestas, ya no ofrecían, lo querían hacer en sus casas como hoy, ¿verdad? A través del internet y la televisión y todo, creyendo, ahí no está la presencia de Dios, hermano, más adelante lo es. Entonces empezaban a perder el interés en ir al lugar que Dios había escogido y querían hacer sus sacrificios en lugares altos. Ya va entendiendo, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasaba? Perdía la obediencia, abandonaban el templo, aún los reyes abandonaron el templo, olvidaban el servicio a Dios. Y lo primero que hacían por el diablo que les metía, se volvían a otros dioses. A los dioses de las naciones empezaban a servirlos y a creer que esas cosas eran Dios.
¿Me entiende? Se volvían a otros dioses y también sus vidas se volvían un materialismo, a los afanes, a los trabajos, como hoy, hermano. Nos olvidamos del lugar que Dios ha escogido, su iglesia, y nos volvemos, y realmente no perdemos la visión. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué tenemos que ofrecer al Señor? Los afanes sin reconocer que todo lo que tenían era dado por Dios, la tierra y las bendiciones, como ayer vimos, ¿verdad? Todo lo que tenemos, ¿verdad? Se lo debemos a Dios. Mientras ellos eran fieles al templo y a las cosas que Dios les pedía, Dios los bendecía y grandemente. Abandonaban el templo, abandonaban el lugar, el corazón de ellos, ¿verdad? Que era el lugar. ¿Y qué pasaba? Venían para abajo. ¿Creen que la prosperidad viene porque trabajas mucho? ¿Que porque haces mucho esfuerzo? No, viene por la obediencia a Dios, hermano, por favor. Tantos años y todavía no entendemos, ¿verdad? Bueno, y el Señor, ¿qué pasaba? Los castigaba. Pues claro, porque está dentro del pacto. Los castigaba quitándoles la tierra y aún el templo. 2 veces les quitó el templo y la tierra, ¿no? Los expulsó primero por Babilonia y no destruyó el templo. Y ellos pensaban, ¿cómo va a destruir Dios el templo? Pues Dios les quitó la tierra y destruyó el templo. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque dejaban de servir a Dios en el lugar que Dios había escogido y se dedicaban a sus trabajos, a sus negocios, al materialismo y de todos modos servimos a Dios. No lo sirven. Pues fíjese la importancia. Bueno, los castigaba y por la presencia de Dios, entonces la bendición que tenían ellos y que tenemos nosotros, éramos y somos bendecidos por la presencia de Dios. Mientras estuviera la presencia de Dios en Jerusalén, en Israel, en aquel lugar, ellos eran bendecidos. Hay un lugar en Ezequiel, no sé, ya no lo vamos a ver, como cuando ellos, el Señor dice que la presencia de, ¿sí han leído esa parte? Que dice que la presencia de Dios salió del templo de Jerusalén. ¿Sí lo han leído? Bueno, la presencia de Dios salió, estaba ahí el lugar. ¿Y de qué servía el templo? Después ya vinieron los babilonios y lo destruyeron. Mientras esté la presencia de Dios, estamos guardados por la presencia de Dios. Ándenles, quítenle la presencia de Dios a sus vidas, a ver a dónde van a parar, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos eran bendecidos por la presencia de Dios, no por ellos, por los reyes. Ya vemos que los reyes se creían la gran cosa, ¿verdad? Y hacían sus fiestas aparte y todo lo demás, los ejércitos, los negocios, el trabajo, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasaba? Tarde que temprano el Señor los destruía. ¿Ok? Mire lo que dice en Primera de Crónicas 17:1 con David. Vamos a leer ese versículo. O sea, cuando vea el corazón de David, hermano, debe de ser también nuestro corazón. Nuestro corazón para con Dios, hermano. Debe de ser, lo primero debe de ser la presencia, la voluntad, la obediencia a Dios antes que a tus propios gustos, deseos, trabajo, negocio. Si obedecemos, si estamos dentro de los caminos de Dios, hermano, Dios te va a dar lo demás. Dios te va a bendecir. Ya dice pacto de Dios, pero léanlo porque yo sé que ni siquiera lo han leído. Es Primera de Crónicas 17:1. Pacto de Dios con David. Creo que nunca han leído esto. Fíjese el corazón de David y la respuesta de Dios. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Mire, o sea, él tenía su corazón en las cosas de Dios, él se daba cuenta, ¿no?
que Dios lo había bendecido tanto y que Dios debería tener un lugar mejor que el de él mismo. Y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve, fíjese cómo él se reconoce, anduve, sé Dios con el pueblo, con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? No era necesario que Dios les dijera. Tiene que nacer de tu corazón el hacer para la obra de Dios, hermano, no nomás para tu propia vida carnal. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos. No era que David fuera tan bueno, ¿verdad? Y tan valiente, Dios. Dice: y te haré nombre como el nombre de grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Fíjese la promesa que el Señor le dio a David, que Jehová te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, sabemos que fue Salomón, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Claro que es en Cristo, ¿verdad? Pero aún así la descendencia de David estará ahí. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, claro, fíjese, y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Dios, ¿te ha parecido poco, pues, que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir, David, pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? Y hasta la fecha, que las naciones cochinas, ¿verdad?, quieren echarlo afuera. Cuyo Dios fue si se redimiese un pueblo para hacerle nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Fíjese
qué promesa. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón para con Dios, hermano? ¿En su casa? ¿En las cosas que Dios tiene? ¿O en tu casa? ¿En las cosas, tu negocio y todo lo que quieres? No somos capaces a veces de nada, ¿verdad? Bueno, mira, aquí viene. Aquí está hablando cómo el Señor con David. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo primero David? Y luego, ¿qué hizo David, verdad? En relación a la casa, al templo de Dios. En relación al templo de Dios. ¿Y qué hizo Dios para con David y para su casa? ¿No queremos una bendición así? Pues debemos tener un corazón como David. El mal, ahora fíjese aquí para ir ya cerrando, el mal y el problema del hombre es que no quiere vivir, estar con Dios. Esa es la verdad. El hombre no quiere vivir, no quiere estar con Dios. Quieren tener todas las promesas y las bendiciones que Dios da, las bendiciones del pacto, pero apartados de Dios. Ok, Señor, sí, te creo y todo, pero mira, tú acá y yo acá. El hombre quiere vivir apartado de Dios, quieren ir al cielo, pero sin Dios. Aquí, en la tierra. Claro que queremos ir al cielo, claro que quieren, pero quieren estar en la presencia de Dios ya desde aquí, como ya quieren estar y quieren ser parte ya del cuerpo de la iglesia, del tabernáculo de Dios en la tierra. Ah, no, Señor, hasta que estemos allá. No, allá nunca vas a estar. Si aquí no estás en el cuerpo de la iglesia del Señor, tampoco van a estar allá, hermano, no se engañen. Porque donde está su corazón, tu tesoro, o su tesoro, ahí está su corazón, ¿verdad? La tierra, entonces, quiere ir al cielo, pero sin Dios. Ok, Señor, sí me voy al cielo, pero pues no quiero estar contigo, que allá también quiero tener mi propio negocio, mi propio trabajo, mi propia vida y hacer lo que yo quiera. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No quieren salir, no quieren saber vivir en la presencia aquí en la vida terrenal. Sean sinceros, hermano, analice su corazón. ¿Realmente queremos vivir con el Señor? ¿Estar en su presencia, obedecerle? Ahora, la fiesta de los tabernáculos es una sombra de lo que será, de lo que Dios cumplirá en el milenio. En el milenio. Tanto a Israel, a las naciones y a su iglesia. Es una sombra, hermano, de lo que va a ser, ahorita lo van a entender, de lo que hará el Señor en esta fiesta. Zacarías 14:16, vamos a leerlo ahorita de una vez. Ya sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo, va a establecer su reino en la tierra, ¿no? Se va a cumplir la fiesta de los tabernáculos, primeramente en Israel, en Jerusalén. Y la nación de Israel va a entrar a Jerusalén para siempre, ahí van a estar. Va el templo del Señor, va a levantarse ahí. Pero ¿dónde va a estar la iglesia, verdad? ¿Ya lo encontraron? Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿verdad? En Armagedón y todo, ¿verdad? Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, porque va a haber un remanente de las naciones, ¿verdad? Y a celebrar ¿la qué? La fiesta de los tabernáculos. A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermano, que su pueblo no lo celebre, imagínense. Las naciones mismas lo van a tener que hacer. Y hoy aquí nosotros, ay, ¿cuál es la fiesta? ¿Para qué? Dice nomás. Y acontecerá que todas las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si fíjese el juicio que Dios hará. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Claro que aquí ya no está hablando de Israel, ¿verdad? Porque Israel ya va a estar ahí. Y todos los hijos de Israel ya van a estar ahí. Y van a ir. Ahí no va a faltar ni uno, hermanos, ni uno. Pero aquí ya está hablando de las naciones. Por eso es la fiesta de las naciones.
Y si la familia no subiere y no viniere, sobre ellos no había lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ¿no hará algo el Señor también en su iglesia? Cuando menospreciamos sus fiestas, cuando ni siquiera creemos, ¿verdad?, en ellas. Este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo será eso, hermano? ¿Milenio? ¿En el milenio? Fíjese, ¿por qué? Porque la presencia de Dios en la tierra, ¿dónde va a estar? En Jerusalén. No va a estar en Roma, hermanita. No va a estar en la mezquita de Omar, o ¿cómo le llaman? Ni tampoco en esa cosa de los árabes, ¿verdad? La piedra negra, pues la negra que tienen en la cabeza, ¿verdad? Piedras negras. Y ni en ningún lugar, ni en tu casa. Va a estar en la presencia de Dios allá. Van a tener que ir y subir hasta Jerusalén. Ya ves que ahí es que los árabes, ¿verdad? Y los musulmanes, cada año me suben a la, ¿cómo se llama? A la esa cava o al lugar ese donde le dan vueltas, tontos, ¿verdad? Otros, ¿cuántos se fueron a pie al Tepeyac? A nada, ¿verdad? ¿O a qué lugar no han ido, verdad? Los hombres, díganme. Bueno, aquí en la tierra, durante el reinado de Jesucristo, que va a ser desde Jerusalén, desde Israel, y a través de su templo, no por Jerusalén, sino porque ahí va a poner su presencia, en la tierra, y van a honrar esa fiesta de tabernáculos, las naciones, por eso se llama la fiesta de las naciones. Entonces será no solo a Israel los que tengan que celebrar esta fiesta, fíjese, y todavía las iglesias evangélicas o todas las, bueno, las romanas, ustedes qué pueden saber, ¿verdad? Pero todavía están negando las fiestas del Señor, pero eso sí celebran su Navidad, celebran todas las fiestas romanas, es así, pero las fiestas del Señor, hermano, allá ustedes, ¿verdad? Pero mire, porque ahora ya lo sabemos. No solo a Israel, sino la importancia es que Dios habitará con ellos. O sea, no es porque ahorita, aunque vayas a Jerusalén ahorita, eso no importa. La presencia de Dios va a estar en Israel. ¿Cuándo? Cuando levanten el templo. Ahorita es como cualquier otra religión. La importancia es que Dios habitará con ellos, pero en un tabernáculo que levantará para que esté la presencia de Dios ahí. Eso es lo que le da a Jerusalén el valor, ser escogida, bendecida por la presencia de Dios en su tabernáculo. ¿Me entienden? De nada sirve que vayas a ahora otros que van a Roma o que van a cualquier lugar. De nada sirve, porque de nada, donde esté solamente la presencia de... pero eso sí, no quieren ir a una iglesia que esté la presencia de Dios. Creen que ahí, ¿verdad? Y ahorita a ver, ¿dónde está la presencia de Dios? Entonces, de nada sirve sin la presencia de Dios. Solo es una religión más. Solo es un templo de carne, de hombre. Sin la presencia del Espíritu Santo, solo es una religión, un templo hecho de hombres más, como hay en todas las naciones. Y hacen cada día más grandes los templos, no más hermosos. Los hacen de oro, de plata. ¿Y de qué les sirve? ¿Estará ahí la presencia de Dios? Pues no. Ya saben ustedes que ahorita, ¿en dónde fue? En la Arabia, ¿verdad? Ya hicieron 3 templos, ¿no? Para la religión universal. Donde está un templo, los musulmanes, otros los judíos y otros los católicos. Y los católicos junto con los evangélicos que van a estar ahí. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que hagan esas cosas impactantes? El Islam, que va a ser la religión universal. Pero, ¿de qué sirve? ¿Estará ahí la presencia de Dios, hermano? Pues nada, ahora lo entendemos, ¿verdad? Entonces, sin la presencia, y la presencia de Dios será espiritual. No es física, no es material, no es carnal, es espiritual. De nada sirve que tengan oro, plata y todo lo demás. ¿Cómo creen? Ahora, terminamos más o menos con esto y ya.
para que no se cansen y no se aburran. Mire, al contrario, con esto se desaburren. ¿Cómo creen que el Señor cumplió esta fiesta en el nuevo pacto? ¿Cómo cumplió el Señor? Así como cumplió, aunque esto lo va a cumplir en el futuro con Israel y todo lo demás, ¿verdad? Pero todas esas fiestas, en un sentido, las cumplió, los sacrificios. ¿Cómo creen que Dios cumplió esta fiesta en el nuevo pacto? Exactamente, Emmanuel. ¿Cómo se le puso al Señor? Dios. ¿Cómo cumplió primeramente esa fiesta del tabernáculo? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En qué? En la presencia de Jesucristo, con Jesucristo. Y por eso Él nació, ya ustedes lo saben. ¿Quién no sabe en qué tiempo nació Jesús, hermano? A ver, alce la manopla. Todos sabemos que no nació el 24 de diciembre, es una fiesta pagana, por favor, y todavía la quieren seguir celebrando. Y el problema es que en las iglesias cristianas, ¿en qué fiesta nació? En la de tabernáculos. Pues Él es el tabernáculo de Dios con nosotros. Él tuvo que cumplir esa primera fiesta en un tabernáculo. Entonces, ¿cómo cumplió primeramente esa fiesta? Emmanuel, Dios con nosotros, con Jesucristo en un tabernáculo de carne y sangre, ¿sí? Porque Él dice que Él tabernalizó, ¿verdad? O sea, que Él se hizo carne. Ahora, ¿pero en qué forma? Por su Espíritu Santo, como en el antiguo pacto. La presencia de Dios, aunque era un templo y lo que fuera, pero eso no valía. Lo que valía era lo que había dentro, la presencia, el Espíritu, con un tabernáculo de carne y sangre, pero por el Espíritu Santo que estaba en el Señor Jesús, en su presencia, por el Espíritu Santo. ¿Lo cumplió en sí o no? Pero ahora, ¿cómo lo sigue cumpliendo? ¿Cómo lo sigue cumpliendo? Vean en 2 de Corintios 6:14. Pero ¿a dónde lo pone? Exactamente. Pero pruébenlo con la palabra, ¿verdad? 2 de Corintios 6:14. Ahora, ¿cómo? Mire, y lo dice el Señor, no lo estamos inventando, ¿verdad? Como cualquier religión, o el romanismo, judaísmo, lo que sea. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, así como desde con Israel, pero ahora en el nuevo pacto, y seré su Dios. ¿Quién es tu Dios, hermano? Tú eres tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice que nosotros somos el templo. Ahora vea lo que dice en 1 de Corintios 3:16. Allá va a la vueltecita. 1 de Corintios. Por eso dice, esto no lo sabe el hombre, pero ahora que ya lo sabemos, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué seríamos templo? ¿Por la carnota? Hombre,
¿Quién quiere la carnota, verdad? A ver, ¿quieren la carnota? Ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. ¿Por qué? El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué nos hace ser templo? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo? Por el Espíritu. Si no tienes el Espíritu Santo, tú eres un templo, un cuerpo barrigón o lo que seas, ¿verdad? No, sí, o lo que quieras, ¿verdad? Pero no eres el templo de Dios. O un cuerpo como quieras, puedes ser lo mejor y lo más bonito y ser un artista. ¿Y de qué te sirve ese cuerpo, verdad? Ahí no está el Espíritu. Y luego dice el 6:19, allá la vueltecita. 6:19. Por eso que esto lo ignora o no lo sabemos, pero ya ustedes lo saben, hermano. Ya no podemos ignorar esto. Ahorita en la alabanza Anis nos hablaba sobre esto también. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Fíjate, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Templo del Espíritu. No es templo de otra cosa. Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, claro que no, porque es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Y quiso habitar en estos cuerpos feos, y de todos, ¿verdad? Imagínate, qué promesa tan grande, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿cómo vamos a querer habitar allí? Y Dios dice, yo voy a habitar en medio de ustedes, mandando su Espíritu Santo. ¿Quién es el templo ahora en el nuevo pacto? ¿Quién es? Su iglesia. Tú nomás eres una partecita, eres una piedra. Eres una parte. El templo es todos nosotros. Tú no puedes decirte que tú solito seas el templo. El templo es todos unidos en Cristo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo en el nuevo pacto primero se cumple en Cristo, ¿no? Él es el tabernáculo. Y ahora está haciendo un templo espiritual para habitar en él. ¿Sois todos vosotros el templo de Dios? Somos templo de Dios, dice el templo, el cual sois vosotros, como cuerpo, como iglesia, entiéndalo, como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Efesios 2:19 dice así. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es la importancia de esta fiesta ahora? ¿Cuál es la importancia ahora? 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, por eso él es el principio, es la vida, todo el tabernáculo, en quien todo el edificio, todo, no nomás una piedra boluda, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Entonces nada de la carne, ¿verdad? Sino es por el Espíritu de Dios. Por eso se dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Hoy esa promesa del tabernáculo se cumplió a través de Jesucristo. Ahora, ya vimos en Zacarías, ¿no? Ahora, por eso esta fiesta de tabernáculo se va a cumplir.
primeramente en nosotros, en su iglesia. Cuando seamos levantados de aquí, ¿a dónde nos va a llevar Martineiro, el Señor? Arriba, ¿a dónde? Al tabernáculo. Somos el tabernáculo, a la Nueva Jerusalén. Pero vamos a estar junto con Dios. Muchos dicen, ay, yo me voy al cielo, pero no quiero estar con Dios. Solo el chamuco, ¿verdad? No quiere estar con Dios, ¿verdad? Entonces, si nos lleva al cielo, el cielo sin Cristo no es cielo, hermano. El cielo es Cristo mismo. Como decían, estando aquí en la tierra, ya estamos disfrutando de la presencia de Dios, porque es espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por eso cuando estamos juntos y reunidos es cuando el Espíritu de Dios se mueve. Es cuando la presencia de Dios se va a manifestar. ¿Por qué se va a manifestar cuando nos levante para arriba? ¿O nomás se va a llevar a uno o dos? No, todo el cuerpo. Entonces el Señor va a levantar su templo terrenal, ¿sí o no? Que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, su iglesia. ¿Y a dónde nos va a llevar? A la Nueva Jerusalén, o sea, el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿sí? Vamos a estar en la presencia. O sea, ya Dios desde el Antiguo Testamento estaba mostrando, Dios, quiero estar con ustedes, quiero habitar en medio de ustedes. Pero Dios es espíritu. ¿Cómo podríamos nosotros vivir, habitar con Cristo si no tenemos el Espíritu Santo? Somos simplemente carne, materia. Entonces nos va a levantar su templo espiritual a la Nueva Jerusalén celestial. Y en la tierra levantará el templo, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué creen que ellos ya están, lo que están esperando es el templo? ¿Y Dios lo va a levantar o no? Un templo material en Jerusalén. Sí, ya han leído, ¿no? En Apocalipsis levantará el templo en Jerusalén a través de los 2 testigos para cumplir, ¿qué? Pues la fiesta de tabernáculos. Para cumplir la fiesta. O sea, ¿cuándo va a levantar ese templo? Beto, no se duerma. Yo no te veo bien con esto, ¿eh? ¿Cuándo lo va a levantar? Cuando levante su iglesia. Por eso si se dan cuenta, en Apocalipsis 11, después del Apocalipsis 10, que es con el rapto, Apocalipsis 10, ¿verdad? Que es el rapto de la iglesia, la última trompeta, inmediatamente viene, ¿qué? La construcción del templo. Inmediatamente viene Apocalipsis 11, el levantamiento del tabernáculo a través de los 2 testigos en Jerusalén. Pero primero levanta su templo. ¿Se quieren quedar o se quieren ir con el Señor? ¿Quieren irse con el Señor? ¿Qué somos? Somos el templo. El Señor no va a dejar su templo aquí en la tierra. Lo va a levantar. Entonces ya se dan cuenta de la importancia. Todas las fiestas son importantes, hermano. Miren. Ay, no más nos vamos en la del rapto. No, si no, somos el templo del Señor. ¿Se dan cuenta? Todas las fiestas. Hoy son 7 días esta fiesta. Nosotros no la celebramos así. Que la deberíamos de hacer. ¿Va a vivir en qué? Sí, somos su gran tesoro. Entonces, hermanos, espero que se haya entendido, ¿verdad? Qué importante es esta fiesta, ¿sí o no? Para el Señor, porque somos su templo espiritual en la tierra. Somos su casa espiritual en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? No, pues ellos no ni entienden esto. Por eso ellos tienen que levantar el templo terrenal. Ahí. Y sí, la presencia de Dios va a estar ahí cuando... Y sobre todo en el milenio, ¿verdad? Ahí va a estar y los hombres tienen que ir allá. Y la Nueva Jerusalén estamos para allá arriba. ¿Sí se entendió eso, verdad? Entonces pues vamos a dele gracias a Dios, glorifíquelo, exáltelo, dele gracias que Dios lo haya escogido. Si no tienes tú la presencia del Espíritu Santo y si Dios quiere todavía escogerte, si solamente eres carne y materia hecha bolas, ¿verdad? Puede Dios darte la salvación por el Espíritu Santo, man. Padre, te damos gracias, sabemos que tú nos has escogido, no por la carne ni por obras de nosotros, Señor, sino por tu gracia, por tu elección,
desde antes de la creación, para ser tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, para que nos levantes, Señor, como la casa espiritual. Y hoy aquí en la tierra sabemos que hoy como tu iglesia y como tu pueblo, Señor, somos puestos, Señor, aquí en la tierra, como este Sucot, como este tabernáculo, no hecho de manos de hombres, Señor, porque es una obra tuya, de tu Espíritu Santo, y que nada podemos hacer nosotros, Señor. Todo está en tus manos y en tu obra. Bendice este día tan especial, también para tu Israel. Vemos cómo ellos están habitando en estos tabernáculos, sin saber, Señor, la promesa tan grande que ya veniste, Señor, en Cristo Jesús, y que hoy nosotros estamos habitando, Señor, como tabernáculo en esta iglesia, en este remanente tuyo, Padre. Te damos gracias donde tu bendición, Señor, se hace manifiesta, se hace real, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Amén. Vamos a orar por él. ¿Cómo se llama el hermano? César, ¿no? Hijo, que si queríamos levantar una ofrendita para él, que no